Vamos a grabarlo, ¿ya? Entonces decía que la presente reunión ya es la última reunión sincrónica de el módulo de la cuarta semana. Espero que no haya segundo turnos. Creo que hasta el momento van bien la mayoría. Y si no hay segundo turno, ya todo termina entonces el día exactamente está programado. Creo que termina el 29, si mal no recuerdo. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que es el trabajo que han presentado el día ante o la semana anterior. En verdad, con respecto a los tres trabajos que se ha presentado, hay trabajos que sí merecen la pena ser mencionados, pero no lo voy a hacer aquí, porque se han esforzado y han entendido mejor el panorama. Y hay algunos trabajos que también se han presentado por presentar, como quien dice, por cumplir, pero tampoco ha sido desmerecido, no hay ninguna nota reprobatoria menor de 70. Por más que me hayan presentado una chambonada, ha tenido una calificación, por ejemplo, de 77, 78, pero han sido los menos. Y otros que me han presentado más o menos, estoy hablando del primer trabajo. En el primer trabajo, por ejemplo, algunos me han presentado por cumplir. En el segundo trabajo, sí, algunos se han esmerado porque la mayoría son docentes. Y en el tercero, la verdad, muchos también me han presentado por presentar, algunos no han podido descifrar algunas cuestiones, ni yo mismo he podido descifrar, por ejemplo, los dibujitos con los globos que están cayendo. Bueno, han hecho algunas analogías, otros no sé no sé si han jugado al Jankenpo, pero bueno, ya está, ¿no? Y otros que solamente han presentado de los de los 6 trabajos, lo han presentado 4. Como tal vez han dicho, el licenciado no revisa todo y no sabe cuántas tareas hay y lo han enviado escaneado, ¿no? Y otros tal vez se han olvidado. Bien, ya está ahí la mayoría con su nota. Como le dije, yo no he, este, no he tomado mucho en cuenta eh, las cuestiones quizás de la elaboración misma del trabajo, adornarlo, todo eso, sino la coherencia lógica, la creatividad, si hay o no hay comprensión del trabajo que queremos hacer. Eso he tomado yo mucho en cuenta. Entonces, en el trabajo 3, eh, también hay algunas personas que eh, se han equivocado, pero no ha sido tan significativo, ¿no? Por ejemplo, una persona que después del crucigrama, la palabra debía ser vaca, pero en el lenguaje de señas me ha puesto que es toro. ¿Válido o no es válido? Claro que lo he puesto como válido, ¿no? Entonces, eh, habían 2 respuestas como toro, pero claro, mayormente esto significa vaca, ¿no? Pero ya el toro también valió, así que ya está con las notas. No sé si alguien tiene algún reclamo sobre el respecto, porque ya están las notas en la plataforma. ¿Nadie? Adelante, Álvaro. Nada, Lick, buenas noches. Acabo de conectarnos, estoy aquí con alguna Ah, ya, está emergencia. bien.
Muchas gracias. Ya. Nadie entonces tiene algún reclamo, un comentario, o tal vez por ahí una queja sobre su nota, que por qué está tan poquito. Está algunos con su retroalimentación y algunos que no, porque dijimos que en el PDF no puedo escribir, ¿no? Entonces, en PDF casi que no se ha hecho la retroalimentación. Bien, chicos, entonces entramos a las orientaciones didácticas para el presente trabajo que tienen que presentar. Ah, no, esto es del módulo 3. Esto no es. A ver. Sí, esta es. Bien, jóvenes, entonces, eh, con respecto a el trabajo que tienen que presentar ustedes para el día lunes, a más tardar, son dos. Ya ustedes habrán leído la introducción, la educación inclusiva es integral en el ejercicio de sus derechos de igualdad de oportunidades, en equiparación de condiciones y oportunidades. En ese marco, entonces, se les ha presentado primera actividad. Ya ustedes tienen propósito pedagógico, también tienen un poco de lo que es la tecnología. El propósito pedagógico, por ejemplo, nos dice es generar espacios de creación de nuevas metodologías, materiales técnicos y recursos que permitan al estudiante la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas que sean útiles para la integración, actualización de intervención pedagógica, para la inclusión de niños y niñas jóvenes con discapacidad auditiva. Eso es entonces el propósito de lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Y cuál es la actividad que vamos a hacer para esta semana 4? Es la creación de material y recursos didácticos. Uno, realizaremos o realizamos la creación de materiales y recursos didácticos de acuerdo a la necesidad educativa presentada en las aulas a partir del diagnóstico y la planificación. Por eso en la evaluación diagnóstica es clave. Ahí, por ejemplo, muchas personas han hablado otra cosa, más no una evaluación diagnóstica de su unidad, de su trabajo, de su comunidad. Han escrito, no sé, algunas cosas como que eh, han puesto más de su problema personal. Por ejemplo, en identificación han puesto su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, su problema que han tenido desde niño. No, no, no se trataba de eso. Por eso dice evaluación diagnóstica. O sea, yo te eh, tomo el problema de mi comunidad educativa o de mi colegio, si quieres llamarlo. Entonces, ¿para qué? Para saber cómo está la enseñanza, el aprendizaje, el clima académico de ese colegio. De eso se trata el diagnóstico, evaluación diagnóstica. Entonces, de la evaluación diagnóstica va a depender la planificación que hemos realizado. Entonces, la planificación para elaborar los planes de desarrollo curricular. ¿De dónde si no sale el plan de desarrollo curricular? De esa realidad. Entonces,
nos dice cuál es la consigna, qué hay que hacer. 1, analizar el diagnóstico y la planificación de la semana número 3, de lo que han trabajado en la semana 3. Desde el aspecto metodológico de contenidos, adaptación curricular, recursos, materiales, a las necesidades auditivas que cada diplomante describió. De acuerdo al análisis, seleccionar, nos dice, los contenidos que sean parte de la creación y utilización de materiales y recursos metodológicos didácticos. Entonces, viendo tu realidad, tu problemática que tienes con esos niños de discapacidad auditiva, ¿qué debes hacer? Entonces, porque no vas a implementar todo, ¿no? Sino lo más esencial. Luego dice, tomar en cuenta las características de los estudiantes para la implementación y creación de materiales y recursos didácticos. Luego, analizar el contexto en el cual se llevará a cabo, de acuerdo a la utilización de materiales y recursos didácticos para estudiantes con necesidades auditivas. Realizar la guía de trabajo para describir los recursos y materiales didácticos que serán implementados a la población estudiantil de lengua de señas de Bolivia. 6. Se presenta el siguiente formato sugerido para trabajar. Aquí está el formato, jóvenes. Este es el formatito. Tienen su cuadrito, contenidos, objetivos, momentos metodológicos de materiales y recursos. O sea, ¿cuándo lo voy a usar? Práctica, teoría, valoración, producción. Producto de la guía final. Entonces, aquí vamos a anotar todo lo que ha dado como resultado en este proceso. Entonces, ahí tienen ustedes su eh, formato sugerido a trabajar. Claro, primero tienen que poner datos referenciales. Ahí ya dije, no me pongan su nombre de ustedes, cuando han nacido, no, sino de la institución. Si yo estoy trabajando con el tercero B del colegio, de repente, Villa María, entonces pondré ahí, datos referenciales, unidad educativa Villa María, sección B, eh, ¿qué más? Curso, tercero, cuarto, es lo que me toque, ¿no? Eh, Después objetivos holísticos y de productos, sí, muchos han puesto bien. Y luego este contenido. Vamos a tener que usar esto. Luego los resultados, saquen de aquí, no busquen en internet unos resultados que no viene a lo que has trabajado, porque muchos me han puesto resultados. Se han copiado de internet y lo han pegado. Bueno, así no es el trabajo. Luego, la autoevaluación, conclusiones y recomendaciones también. Esto sale de aquí mismo, de este trabajo que están haciendo ustedes. No se inventen, no se inventen ustedes conclusiones y recomendaciones. Luego, anexos y bibliografía. Primero deben poner bibliografía y luego anexos, ¿ya? Porque siempre anexos es al final. Ahí tienen los formatos, tienen también todo la información acerca del formato en que van a presentar, ¿no? Luego tenemos producto de la actividad, presentación de guía de trabajo de la creación de materiales didácticos para estudiantes con discapacidad auditiva. Entonces, ¿cuáles son los recursos a usar? Como siempre, la computadora, textos académicos, plataforma, videos de apoyo, textos de apoyo, criterio de evaluación, esto ya está claro, capacidad de reflexión y análisis de cada estudiante, capacidad de síntesis, eso jóvenes, tengan capacidad de síntesis, muchos sí tienen, pero lo hacen bien, ¿no? Hay 2, 3, creo que son capísimos en eso. Luego, eh, indicadores evaluativos también para la evaluación,
parámetros de evaluación generados, formato y creatividad, también vean ustedes el formato que usan, y originalidad sobre todo, ¿ya? Sean originales, no se copien uno de otros. Tampoco recurran al internet para copiarse textualmente. Si ustedes ven un modelo, de repente agarren de ahí, pero no lo copien textualmente. Y si le van a copiar textualmente, citen pues al autor, porque hay algunos que no lo ponen el autor, eso da a entender como que él es el autor y no es así, eso es plagio, ¿no? Luego tenemos la actividad 2. La actividad 2, elaboración de un infograma. Creo que esto lo conocen mejor que yo, ustedes lo conocen el infograma. ¿Qué es pues un infograma? Esto es hacerlo lo mejor eh, para que nuestro trabajo se vea de un modo excelente, ¿no? Pueden valerse de dibujos, no sé, de algunos recursos. ¿Cuál es la consigna? Analice los materiales y recursos didácticos presentados, seleccione de acuerdo al procedimiento e importancia. Elija un programa de edición gráfica para la presentación. Elabore un infograma de alto impacto que cuente con los materiales y recursos que se implementó para niños y niñas jóvenes con discapacidad auditiva. Suba el archivo a la plataforma. Eso es la consigna. Entonces, su infograma, pues que sea de impacto para estos chicos, ¿no? Que tienen la discapacidad auditiva. Ahí tienen el formato de la presentación de la tarea. También tienen el formato, ya está. Criterios de evaluación es lo mismo. Creo que eso es todo para terminar la presente semana 4. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. ¿Nadie tiene preguntas, dudas, comentarios? Adelante, jóvenes. O si no, voy a Buenas preguntar. noches, licenciado. Adelante, adelante, Madel. Dice, buenas noches. No sé si la primera actividad y la segunda, mediante un ejemplo, nos podría explicar, por favor. Yo tengo muchas dudas porque, por ejemplo, en el punto dice creación de materiales, ¿no? Y luego dice, habla sobre los contenidos y elaborar la guía de trabajo. Prácticamente tengo dudas respecto al punto 1 y al punto 9 de la primera actividad, ¿no? Y creación de materiales, dice. Entonces, y el punto dice elaborar una guía de trabajo. Eh, ¿Podría explicarnos, por favor, Lice, esos? Y tal vez mediante un ejemplo podría ayudarnos, por El favor. punto 9 me dice. Sí, y el punto 1, bueno, mis dudas van más por esos dos aspectos, Liz, el punto 1 y el punto 9 de la A ver, primera actividad. la primera actividad, Madel, nos dice, realizamos la creación de materiales y recursos didácticos de acuerdo a las necesidades educativas presentadas en el aula, a partir del diagnóstico y planificación realizada en la semana anterior, el cual será plasmada mediante la guía de trabajo. Eso es tu duda, ¿no es cierto? ¿Has hecho tu guía de trabajo? Sí, ¿no es cierto? Sí, dice las actividades de Correcto, la esa es tercera tu guía semana, de sí. trabajo. Entonces la guía de trabajo dice, analizar el diagnóstico y la planificación de la semana número 3 desde el aspecto,
metodológico de contenidos, adaptación curricular, materiales de las necesidades auditivas que cada diplomante describió. O sea, vas a analizar tu trabajo mismo. 2, dice, de acuerdo al análisis, seleccionar los contenidos que sean parte de la creación y utilización de materiales y recursos metodológicos didácticos. 3, dice, tomar en cuenta las características de los estudiantes para la implementación y creación de materiales y recursos didácticos. 4, analizar el contexto en el cual se llevará a cabo de acuerdo a la utilización de materiales y recursos didácticos para estudiantes con necesidades auditivas. 5, realizar la guía de trabajo para describir los recursos y materiales didácticos que serán implementados a la población estudiantil de lengua de señas de Bolivia. Se presenta el siguiente formato. Entonces, todo lo que has hecho, Madel, todo lo que has hecho en la tercera semana, ahora ya no vas a volver a hacer, sino lo vas a plasmar en este cuadrito. No se está viendo el cuadrito, no estoy compartiendo, ¿no? A ver, en este cuadrito se va a plasmar todo. Ahora sí, ¿ven? Aquí, esto es lo que va a presentar usted. O sea, lo del tercero va a tener en cuenta, o sea, lo de la tercera semana va a tener en cuenta su guía didáctica, su planificación, todo eso. Pero ahora lo vas a plasmar en este cuadro. Ahora sí se está viendo, ¿no? Entonces, aquí, datos referenciales. Vas a poner nuevamente los datos de tu unidad educativa y creo que tú lo has puesto bien. Creo que es el mejor trabajito que he visto. Así que, Madel, para ti va a ser bastante fácil. El objetivo holístico tienes ahí mismo, lo vas a poner también. Y el procedimiento. Y acá es donde se va a plasmar todo lo que has hecho en tu planificación en la semana 3. Luego aquí lo vas a ver, va a ser el resultado, la autoevaluación, conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, contenidos. ¿Qué he trabajado? Ya, yo he trabajado, por ejemplo, de repente en matemáticas, pero ¿con qué objetivo? De que el niño con discapacidad auditiva tenga claridad cómo se suma el 4 más 4. Entonces, eso con lengua de señas se ha ido haciendo la simultaneidad, ¿no? Entonces, los números con la lengua de señas. Entonces, la práctica ponemos ahí que esto ha sido así. En teoría, podemos poner un poco que la teoría nos dice que si nosotros apareamos una señal visual con otra señal de repente visual, que son los dedos, entonces el niño va a tener la idea de que son los números. Entonces, la valoración me dirá que fue efectivo el aprendizaje. La producción aprendió la suma. Entonces, por acá tengo otro tema que puedo poner de repente la lectura. Entonces, eso vamos a ir plasmando poco a poco lo que nosotros hemos diseñado en nuestro plan. Y acá tenemos los resultados, autoevaluación, conclusiones y recomendaciones, anexos y bibliografía. No sé si hasta ahí, mi querida Madel, me ha comprendido ahora. Sí, licenciado. Bueno, prácticamente es solamente presentar la estructura de la tarea, como dice, ¿no? Haciendo los datos referenciales, objetivo, contenidos, además del cuadro que está ahí. Simplemente es eso, ¿no? Sí, este es el cuadro esencial que tienen que presentar ustedes. ¿Ya? Este Ya. cuadrito de acá. Pero como dice ahí también arribita, datos referenciales, todo esto. Pero principalmente este cuadro van a trabajar.
¿ya? Y en el segundo, ¿qué van a hacer? La infografía. ¿Qué es una infografía? A ver, ¿quién me dice qué entiende por infografía? Creo que ustedes lo manejan bien eso, ¿no? A ver, alguien me dice qué entiende por infografía. ¿Nadie? Listen, son representaciones gráficas donde se presentan los contenidos de manera resumida. Correcto, eso tenemos que hacer. O sea, de todo tu trabajo que has tenido en el, en el, en la semana 3, vas a hacer lo mejorcito que creas porque tú has visto cuál es el problema, ¿no? En tu diagnóstico, en tu evaluación, y luego has planificado para que ese problema diagnosticado sea de repente paliado, sea de repente ayudado en algo. Entonces, eso lo vamos a graficar, vamos a ir graficando en una infografía, hacer lo mejor posible para que el niño, ¿y dónde va a estar tu infografía? Va a estar pues en la pared, ¿no? Entonces, para que al ver eso, también los niños puedan impresionarse y puedan ir aprendiendo. Claro, ahora lo vas a plasmar en tu trabajo, ¿no? Por eso nos dice, ¿cuál, cuál más sigue la consigna? Nos dice, este trabajo, ¿dónde se va a presentar? La segunda es, ¿no? Suba los archivos a la plataforma. Elabore un infograma de alto impacto que cuente con los materiales y recursos que se implementó para niños y niñas y jóvenes con discapacidad auditiva. Y eso lo vas a subir al archivo de la plataforma. ¿Cómo lo van a subir? Como ya lo han hecho, ¿no? Con la tarea 3 de la semana 3, de repente con capturas o si pueden escanearlo, qué sé yo. Dice, formato de presentación de la tarea, ahí está todo. Define sus aspectos claves, selecciona el origen de la información y jerarquiza los datos, elige un modelo, selecciona la herramienta que mejor funcione para crear su infografía. Ustedes van a usar cualquier herramienta que crean conveniente. No sé si manejan todo eso. Diseña su infografía tomando en cuenta los materiales y recursos didácticos creados para niños y niñas con discapacidad auditiva en la actividad número 1. Asegúrese de incluir autor y fuentes si existiría, ¿ya? Entonces no lo hagan si es que es copia de algo, de alguien, entonces siempre cítenlo. Esto se convierte el infograma en PDF o JPG en foto para subirlo a la plataforma. Eso es todo el trabajo. Entonces, no sé si alguien más por ahí tiene alguna duda con respecto al trabajo para esta semana de, del cuarto, de la cuarta semana. ¿Nadie más? Ya nos queda exactamente 8 minutitos antes de que se cierre. Si alguien tiene alguna duda. Nadie más. Con respecto al trabajo final. El trabajo final también ya saben, y esto lo dijimos al iniciar nuestro módulo. Ahí tenemos los
el trabajo final. ¿En qué consiste? ¿Se acuerdan? En hacer, ¿qué? Hacer un vademecum de adaptaciones curriculares y producción de materiales. O sea, todo lo que han hecho la primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana, también lo van a plasmar en un vademecum. Ahí está, nos dice consigna de la actividad. Elabore un vademecum empleando el recurso que vea conveniente. El vademecum debe compilar los productos de las 4 semanas del presente módulo de manera creativa y didáctica. Realice las grabaciones en lengua de señas de la exposición y justificación del trabajo elaborado. Ahí está, eso es lo que después van a hacer. O sea, van a explicar ustedes o van a exponer de todo su trabajo en qué consistió desde la primera, segunda, tercera y cuarta, pero en lengua de señas. El trabajo escrito debe contener un código QR o enlace de grabación realizada. Eso también van a tener que poner, ¿ya? Y luego, formato de la presentación de la tarea, suba el documento en plataforma virtual en un solo archivo. También puede subirlo a ISU, Calameo, compartir su enlace con plataforma. Los que dominan esto, ISU, Calameo, pueden hacerlo. La grabación del video debe subir en el mismo documento, solo mencionando y debe ser verificado por el participante. O sea, mejor dicho, solamente su link, ya sea de Google Meet o de YouTube, porque mayormente hacen eso, ¿no? Producto de la actividad, presentación del vademecum, de adaptaciones curriculares y producto de materiales, producción de materiales. Listo, eso es todo por el módulo. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Jóvenes, hasta aquí entonces ha sido nuestra presente sesión sincrónica. No sé si alguien quiere preguntar, adelante. O tal vez tienen algún comentario. Bien, jóvenes, ha sido un gusto entonces de trabajar con ustedes. He visto un grupo más compacto, mucho más preocupado, salvo que uno u otro que ha tenido por ahí un retraso, un descuido, ¿no? Bien, jóvenes, ha sido para mí un gusto de trabajar con ustedes. Ojalá estemos en otro momento, en otros módulos, qué sé yo. Ustedes saben que la vida es así, ¿no? El trabajo a veces nos une. No sé si alguien tiene algún comentario. Adelante, les escucho. Adelante, Julio César. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, Simplemente aquí, por ejemplo, en el trabajo final o en el producto final, dice elabore un dossier empleando el recurso que vea conveniente. En este caso vamos bueno, en mi caso estaba pensando utilizar Calameo para poder adjuntar todos los trabajos de las 4 semanas. Y al margen de esto, realizar un video. Esa parte, ¿no es cierto, licenciado? Sí, El videíto exponiendo todo, o sea, explicando el desarrollo que hemos tenido en las 4 semanas. Por lo menos así lo estoy trabajando yo, explicando desde la semana 1, 2, 3, qué cosas se ha realizado y, y adjuntar todos los trabajos en el Calameo para el dossier. Solo eso lo hice. correcto, Julio César. Mira,
Si tu trabajo estás haciendo eso con lengua de señas, yo les sugeriría, ¿no? Claro, es un poquito difícil, más trabajoso, ponerle una música de fondo que no interfiera, por ejemplo, tu lenguaje de señas. Y si abajito de la pantalla pones también una traducción textual en letras, mucho mejor. Entonces, eso tiene que ver también con la creatividad de cada uno de ustedes. Hay personas que son tan creativos que a veces los trabajos que ves te impresionan, ¿no? Entonces, traten de ser creativos. Está bien, Julio César, lo que estás haciendo. De eso se trata. O sea, justamente el vídeo va a explicar todo ese trabajo que ya estás haciendo. Dossier, pero esta vez le están llamando el vademecum, ¿no? Entonces, vademecum por ahí, dossier también, que casi es lo mismo. Bien, no sé si alguien más tiene una pregunta. Listo. Ya se va a cortar un minutito que queda. Dice, la tarea final no dice el tiempo, ¿no? Del video que tiene que ser. No Esa dice es el tiempo. No dice el tiempo, madre. Bien, muchísimas gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en otro momento. Hasta Gracias luego, por todo. licenciado. Igualmente, Hasta luego, licenciado, hasta compañeros. luego. Hasta luego, Lice. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Que le vaya bien. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Que les vaya bien. Hasta luego.